Ok. Ok. Pues bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro webinar. Eh, Mi nombre es Arturo Mendoza y estaré abarcando pues algunos temas de nuestra tecnología, los beneficios que pueden facilitarles para ustedes, porque veo que vienen de distintos rubros de manufactura, de generación. Y pues la intención de este webinar es que todos ustedes tengan esta información por si les es útil, que yo estoy seguro de que sí. Conmigo está el ingeniero Manuel Arroyo para atender algunas de las preguntas, comentarios. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat. El ingeniero también está viendo ahí la parte del chat y podemos leerlas, ya sea que nos demos un break para leerlas o al finalizar podemos verlas si es que tienen dudas. Sí, también podemos organizar este tipo de presentaciones en sus empresas. Sí. En esta presentación vamos a estar conociendo un poco más sobre la marca Bender, qué debemos de saber para determinar el tipo de tecnología a utilizar, principios de operación, nuestra filosofía y los beneficios que aporta para la industria en general. Sí. Ok. Nuestro origen se remonta hasta hace más de 70 años en Alemania, es origen alemán 100%. Nace por una necesidad, que es la continuidad en el suministro energético ideada por el ingeniero Walter Bender, sí, en el sector minero. De hecho, tiene su origen en el sector minero, en el suministro energético, que es importantísimo, ya que pues una falla en el mismo puede provocar grandes pérdidas monetarias y a su vez por la maquinaria que hace posible que los trabajadores estén dentro de las minas, pues puedan trabajar, y lo que lo hace una tecnología de protección integral tanto como para los activos como para los equipos de trabajo. Ok. Bender es una empresa a nivel global, cuenta con sedes en los países más importantes del mundo, cuenta con más de 700 empleados en los diferentes continentes e invierte más del 15% en investigación y desarrollo de nuevos componentes y tecnología. Que ya ven que ahorita tenemos ahí una cuestión a nivel global de componentes semiconductores, estamos trabajando en ello y por ello innovamos nuevas soluciones. Ok. Bueno, como se los mencioné ahorita hace unos momentos, las aplicaciones cubren un amplio ramo de sectores de negocio, como el sector de energías renovables, generación, sistemas ferroviarios, centros de datos, hospitales, industria, petróleo, que es oil and gas, la manufactura y los cargadores y la manufactura de carros eléctricos y pues puertos y embarcaciones. Déjeme aquí admito al ingeniero. ¿Qué tienen estos sectores en común? El suministro eléctrico y la continuidad de los procesos es crítica. Sí, así que pues Bender, nosotros prácticamente aplicamos para todas y cada una de estas instancias. Como ya lo mencionamos, pues es un sistema de protección integral contra fallos de tierra e interrupciones en el suministro. Ahí, disculpen si me va algo lento, la verdad es que estoy admitiendo aquí a los ingenieros. Sí, entonces, somos soluciones innovadoras que identifican los riesgos antes de que estos ocurran. Siendo así, nuestra prioridad es la seguridad eléctrica para una variedad compleja de aplicaciones, ¿sí? Procurando mantener la continuidad del suministro ininterrumpido, ¿sí? Y que siempre nos mantengamos en línea. De hecho, por ahí está una imagen, siempre estamos en línea y funcionando de una manera correcta y segura. Ok. Nuestro valor añadido al utilizar nuestra tecnología en sus procesos, en su empresa, pues es la seguridad primeramente en el suministro eléctrico a través de la expertise de un líder tecnológico. Ya tenemos más de 70 años en el mercado, tenemos 10 aquí en México. La eficiencia económica debido a la ausencia para paros productivos, la protección de activos a través de soluciones innovadoras y funcionales, la transparencia en las instalaciones gracias a la disponibilidad de parámetros eléctricos más relevantes y la confianza, sobre todo la confianza que genera la tecnología al tener un sistema de prealarma y alarma.
Sí, todo esto que les estoy comentando, pues, les estoy dando probadas para más adelante vamos a estar viendo cómo es que funciona. Sí. Ok. Cuanto mayor es la exigencia en la calidad de la corriente que provocan nuestros activos y de la seguridad de la producción, los factores que pueden degradar o afectar el aislamiento o con lo que nosotros trabajamos pueden ser pues la humedad, el envejecimiento, la temperatura, productos químicos, polvo, cargas, armónicos, altas, bajas, interrupciones, microcortes. De hecho, también nos ha tocado ver en empresas que tienen ahí los cables y pues algunas grúas pasan sobre de ellos y pues eso también puede provocarlos. Y pudiésemos seguir con esta lista. La verdad es que es un sinfín de factores que pudieran afectarlo, pero esto siempre va a depender más del ambiente del área de trabajo. Entre más hostil sea el medio en el que se trabaja, más factores pudiesen afectar la calidad de nuestro suministro, sí, provocar algunos fallos. Dentro de las gamas de producto tenemos los fallos de aislamiento, que son los que nos vamos a estar centrando, las fallas de tierra, la calidad de la energía y la supervisión remota, que pues es la industria 4.0, que es la comunicación en cualquier parte del mundo y en tiempo real, más que nada. Las gamas de productos. Ok. Pues dentro de nuestra gama de productos tenemos algunos sistemas, los cuales son esenciales para determinar, bueno, conocer este tipo de sistemas son esenciales para determinar el producto a utilizar. Como les mencioné, vamos a estar centrándonos en los sistemas IT que pueden ver al lado superior izquierdo, también llamado no aterrizado, aislado o de neutro flotante. De hecho, estos son los sistemas que no son tan comunes en México. Sin embargo, pues vamos a abarcar ciertos beneficios para la industria que la verdad yo creo que se van a poner a pensar en utilizarlos o les va a llamar la atención el cómo funciona. Sí. Complementando la diapositiva anterior, los sistemas IT o no aterrizados, como los podemos ver en el diagrama de la derecha, no tienen una conexión al sistema de tierras, a diferencia de los sistemas sólidamente aterrizados, de los cuales estamos hablando en otra presentación, ¿sí? Que son los más comunes de uso en México, los sólidamente aterrizados, los que están medio. Ok. De hecho, por ahí veo un comentario del ingeniero Manuel Arroyo que pueden hacer sus preguntas en el chat, como se los mencioné al inicio, para los nuevos que van ingresando, pueden hacer sus preguntas en el chat y las leemos en cualquier break o al finalizar. Ok. Aquí tenemos la solución, el diagrama. Ya entrando un poco más en materia, los sistemas ISO vigilantes de aislamiento para los sistemas IT o no aterrizados funcionan de la siguiente manera, como podemos ver en el diagrama, ¿verdad? Vender ofrece de manera básica un monitor de resistencia y aislamiento para sistemas aislados de tierra y se complementa con un módulo de localizador de fallas, que es el que tienen aquí abajo en el ramal, con el cual se pueden detectar precisamente en dónde se ubica la falla y si se requiere conocer toda esta información a nivel remota, pues el mismo dispositivo cuenta con comunicación Ethernet o diferentes tipos de comunicaciones con los que se puede estar viendo la información en tiempo real y en cualquier dispositivo, sí, que tenga una comunicación a internet. Ha habido clientes que dicen que por cuestión de presupuesto desean solamente instalar el monitor de resistencia y aislamiento y más adelante invertir en el módulo de localización de falla o si bien en el lado izquierdo pueden ver que hay un localizador de falla portátil, también es una opción válida que se puede llevar a cabo fácilmente pues, por nuestro equipo de ingenieros. Sí, que nosotros vamos a estar ahí brindando las soluciones más acorde al sistema que ustedes tienen, perdón, que ustedes quieren monitorear. Sí. Ok. Y bueno, todos hemos oído del problema que supone una descarga eléctrica que incluso puede llegar a ser mortal. Más a menudo se habla de incendios producidos por fallos en el aislamiento eléctrico que llegan a destruir instalaciones completas, como ya lo ha pasado aquí en México en varias ocasiones, e incluso afectando la vida humana en algunos casos, que pues lamentablemente así ha pasado. Pero lo que sí es seguro es que hemos vivido una interrupción del suministro eléctrico. A todos nos ha pasado que pues, se ha ido el suministro.
¿sí? O mejor dicho, que las protecciones complementarias contra los contactos indirectos se activan, ¿sí? Por consiguiente, hay una pérdida de tiempo, trabajo, hay que localizar la falla, aparte de otros gastos dependiendo del tipo de instalación. Sí, de hecho, en esta imagen ustedes pueden estar viendo cómo es que son los equipos Vendor y pues realmente son sistemas fijos que se pueden adaptar en sus tableros, ¿sí? O si bien no hay espacio, pues se puede adaptar a otro tablero para poner toda la tecnología e instalarla, ¿sí? Por el equipo de radio ingenieros. Y bueno, para esto voy a leer tal cual la dispositiva. ¿Qué es un sistema no aterrizado? El sistema no aterrizado, o más bien llamado red IT, o flotante, es un tipo de configuración de una red de baja tensión para el suministro eléctrico con una elevada seguridad en caso de fallos de aislamiento. En los sistemas IT, las partes activas están aisladas de tierra o unidas a tierra mediante una impedancia elevada. Estos sistemas pueden ser de alterna directa o alterna y directa. Sí, más adelante vamos a ver esta terminología. Sí. Ok, el sistema eléctrico no aterrizado es un esquema de red poco utilizado en comparación con los sistemas sólidamente aterrizados, aunque a menudo es la mejor alternativa. El motivo es la costumbre, la comodidad, desconocimiento, cuáles son los beneficios que nos aporta, y pues realmente apenas se está viendo en algunas universidades, al menos en la mía, que es aquí en la UNL, se vio muy por encima. Realmente lo que abarcamos más es, bueno, los ingenieros eléctricos o IMES, mecánicos electricistas, ven ahí las pruebas de Meger, ¿sí? En los cuales pues hay que desconectar, hacer la prueba de Meger, ¿sí? Entonces apenas se está viendo en algunas universidades, pero porque el sistema IT se utiliza casi solo donde no se puede renunciar pues a la continuidad del servicio, por ejemplo en quirófanos o minería, porque pues de hecho estamos hablando de vidas humanas, ¿sí? Cuando fallan algunos dispositivos en el caso de la minería, pues compresores que sacan o que están, perdón, limpiando el aire dentro de las minas o en quirófanos, pues es muy obvio, ¿no? Sí. El por qué es, pues, tener un servicio, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Es un beneficio que les quiero compartir con diapositivas. Pero bueno, mm, de hecho aquí vamos a hablar. El sistema no aterrizado se diferencia de los sistemas aterrizados principalmente por la conexión eléctrica entre la red activa y la puesta a tierra. Los sistemas con una puesta a tierra, que son los TN o TT, disponen de esta conexión. Están conectados ya sea directamente del transformador o cada uno de los dispositivos está conectado a la tierra desde su ubicación. Sin embargo, los sistemas IT están aislados de tierra y no disponen de esta conexión, que es la de neutro con tierra. Entonces, ¿dónde radica la gran diferencia? Sí, pues nada, solamente en esta conexión. Sí, de hecho aquí lo estamos viendo en el diagrama. Ok. En un sistema puesto a tierra, por ejemplo, en el caso del fallo, cuando se deriva una parte conductora de un motor a la carcasa, se cierra un circuito de corriente a través de la puesta a tierra. En el motor se produce una descarga de corriente hasta que los dispositivos de protección, un diferencial, se desconectan la instalación, que es lo que vemos acá. Sí. Pero, ¿qué pasa si este fallo de aislamiento se produce en un sistema que está aislado? Sí, por ejemplo, el mismo motor o cuando una persona toca la parte conductora bajo la tensión, pues no ocurre nada. Esto es porque no se cierra el circuito por la falla de unión rígida o porque está sólidamente aterrizado entre el sistema de tierras y el sistema de conexión, de suministro. Únicamente circulará una corriente muy pequeña que depende de las capacidades de derivación del sistema, que son pues estas que están de este lado. Sí, ¿cuáles son estas corrientes, o más bien estos sistemas de derivación? Puede ser aisladores, otras cargas, motores, conductores. Ok. Entonces, pues remontándonos al ejemplo
de la importancia de un sistema aislado es que al no existir una circulación peligrosa de corriente en caso de un fallo de aislamiento, o ni siquiera en caso de un contacto directo a tierra, en un sistema aislado no se exige la desconexión, ¿sí? Por eso es obligatorio que en recintos de uso médico no se interrumpa el suministro de los dispositivos, ¿sí? Porque pues este soporte es vital, ¿sí? En algunos casos los respiradores y estas cuestiones, ¿sí? Hasta aquí, no sé, Inge Manuel, si quisiera ahí aportarnos algo, tenga algunos comentarios para aportar. De momento no, ahorita creo que más adelantito sí. Sí, ya nos vamos acercando a la cuestión técnica, que es la mera buena. Sí. Medios de protección según el reglamento de baja tensión. Ok. Bueno, en este caso también voy a leer la diapositiva. En el esquema no aterrizado, según la IEC, se utilizan los siguientes dispositivos de protección: controladores permanentes de aislamiento, equipos para protección ante un segundo fallo, dispositivos de protección de corriente diferencial o residual, dispositivo de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores, interruptores automáticos, protección de conductores y, perdón. Serían todos los equipos de protección. Eh, en este estándar, de hecho, hacen mucha referencia al tipo de medidor o de monitor o vigilante de aislamiento que nosotros utilizamos y nuestra medición activa, de hecho, porque aquí está mostrando los beneficios de un vigilante de aislamiento, según la IEC, que es avisa el primer fallo, avisa también de fallos simétricos, indica la suma de todos los fallos en kiloohms, mide permanentemente el aislamiento contra la tierra y ofrece al usuario el necesario anticipo de información. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Pues gracias a la industria 4.0 vamos a estar viendo, digo, ahorita ya es un avance, sí, es un desarrollo tecnológico que ahorita ya cuentan todos los dispositivos para todos este tipo de diagrama, protección contra sobrecarga, monitores corriente residual y vigilancia y aislamiento. Sí. Básicamente nuestros monitores de aislamiento ofrecen una protección que cumple con las normativas que acabo de mencionar para bajo tensión, y un poco más adelante estaremos hablando de cómo es que se lleva a cabo estas mediciones o más bien el principio de funcionamiento, que era lo que mencionaba ahorita con el ingeniero Manuel Arroyo. Que bueno, ya vamos a entrar en materia. Sí. Aquí tenemos un poco de la historia de los métodos de medida, que son el método de las 3 lámparas, para estar viendo cada una de las fases y la conectamos a tierra, y pues de los 3 voltímetros que nos están dando información. Toda esta información pues es visual, ¿sí? Y pues esta no cumple con la norma. ¿Sí? Tenemos técnicas de medida en vigilantes de aislamiento, que es medida pasiva, ¿sí? El principio de funcionamiento pues es el análisis de la tensión, y la aplicación en redes de tensión de continua pura. Sí, pero las ventajas, pues no se detectan los fallos simétricos, no se puede realizar indicación de kiloohms y pues por consecuencia pues no cumple. Sí. Las técnicas de medición activas, que es en las que nosotros entramos, ahí un poco. Tenemos que el principio de superposición en directa se aplica en redes de tensión alternas puras y con características para capacidades de derivación a tierra pequeñas y sensibilidad modificada con fallos de aislamiento en directa, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí en la presentación. Pero realmente existen estas redes de alterna puras. Actualmente sabemos que existen componentes electrónicos, dispositivos no lineales o que funcionan también con componentes en directa, por lo que es difícil encontrarnos estos tipos de sistemas en la industria. Los hay, sí los hay, pero mayormente todos funcionan con componentes en DC, que son variadores, algunos LEDs, sí. Entonces,
como lo podemos ver ahí en nuestro diagrama, el dispositivo isómeter está conectado entre el sistema IT y tierras, calculando así por el método de AMP la resistencia de aislamiento del sistema. Sí, que es a lo que vamos. Ok. ¿Cuáles son las problemáticas de las fugas en corriente directa? Sí, si fijan su atención en la resistencia F. Si la fuga es negativa, la tensión de medida disminuye y la corriente de medida aumenta, por lo que la alarma salta antes, ¿sí? Y si llegase a ser positiva, la tensión de medida aumenta y la corriente de medida disminuye, por lo que la alarma no salta, ¿sí? Entonces, en los sistemas nuevos de medida en alterna y directa, mediante el pulso de tensión que compensa, perdón, mediante un pulso de tensión vamos a tener esta compensación y medir las fugas en corriente directa, ¿sí? Que es esto que les estaba mencionando, la técnica del AMP, ¿sí? Ok, hasta aquí, Inge, no sé si tenga aquí una, o termino con este tema. Aquí, bueno, nada más, como comentario adicional, te complemento o complemento aquí que esta particularmente técnica de medida, la AMP, es totalmente patentada por Bender. De hecho, la compañía hace casi 80 años nació con el tataranieto de este equipo. Digo tataranieto porque evidentemente, aunque el principio de funcionamiento en términos generales es el mismo, ha evolucionado grandemente, por lo que comentó Arturo sobre que obviamente los sistemas antes eran senoidales puros, poco a poco han ido tomando más componentes de electrónicas de potencia, componentes de corriente directa, entonces también la tecnología ha tenido que evolucionar grandemente. Básicamente en este tipo de tecnologías no solo somos pioneros, ¿sí? No solo somos pioneros en esta tecnología que ingeniero Walter Bender fue quien la inventó y la desarrolló hace casi 80 años, como comentaba, sino además, hablando en los términos que ahora utilizan las nuevas generaciones, no somos followers en esta tecnología de ningún gran fabricante. Nosotros particularmente somos desarrolladores de tecnología y punteros. Es decir, si hay alguien más que hace esta tecnología en alguna otra parte del mundo, que son raros y en líneas muy, muy específicas y con rangos muy pequeños, realmente son followers de la marca Bender, porque nosotros somos quien vamos a la cabecera en el desarrollo tecnológico de todo lo referente a la vigilancia de aislamiento. De hecho, justamente esa les decía, técnica de medida AMP es totalmente desarrollada por Bender y es la que la hace totalmente diferente y precisa y lo que vuelve, digamos que a las características de la tecnología diferente entre todo lo que pudieran llegar a encontrar en el mercado. Y otra vez, como se los digo, la oferta más amplia, las aplicaciones más específicas, todo lo referente a este tipo de cuestiones, solo Vender la maneja. Era todo Arturo. Excelente. Sí, de hecho, ¿sí me escuchó? Sí, de hecho, como lo dice el ingeniero, la técnica MP es patentada por Bender, como lo dice aquí en la presentación. El principio de superposición de tensión pulsante. La aplicación pues es universal para todos los sistemas, sean no aterrizados, en DC o en alterna directa, especialmente en redes con inversores. Sí, y las características pues pueden ser también para capacidades de derivación elevadas, adaptación automática para las características de la red, que lo vamos a ir viendo más adelante, y pues por sus siglas en inglés, que significa en español más bien pulso de medida adaptativo. Sí, el cómo funciona pues es, de hecho lo vamos a ver un poco y por encima, aquí en esta parte, admitir, en esta parte, pero, bueno. Yo creo que todos están preguntando, ¿y cómo es que funciona este pulso? Al ver la palabra pulso, uno pudiese pensar si interferirá en nuestros sistemas o a qué frecuencia funciona, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí vamos a ver las técnicas de medida de los vigilantes de aislamiento, considerando la capacidad de derivación, que pues estas también vienen como parte de una normativa,
y nos pueden dar ese dato de configuración. Sí, volviendo a nuestro diagrama y la gráfica del lado derecho, tenemos que la tensión de medida VM carga y descarga con cada ciclo de pulsos la capacidad de la red. De ello resulta una corriente en rojo, que es de carga, llamada IM, o bueno, la llamaremos IM. ¿Cómo es que se genera esta pequeña corriente? Cuando nuestro dispositivo genera un pulso AMP, viaja a través del sistema, este pulso genera una corriente que es tan pequeña que es totalmente despreciable para el sistema, que lo pueden leer nuestros dispositivos, ¿sí? Y nuestro ISO, bueno, en este caso nuestro dispositivo Bender, tiene la capacidad de determinar el valor de la componente capacitiva y enviar el pulso de tal manera que no afecte en el sistema, ¿sí? Para determinar este pulso que es emitido en magnitud y tiempo, tenemos este ejemplo, ¿sí? Sí, en el que pues tenemos aquí pues, una fórmula en la cual vamos a determinar cuál es el tiempo cuánto es el tiempo de la carga, ¿sí? De esta corriente. Y vamos a poner pues un determinado, bueno, le vamos a dar, ¿cómo lo podríamos decir? Vamos a darle un valor a cada una de estas variables, ¿sí? Que vendría siendo 5T para el periodo. Sí, la RI en este caso va a valer 120 kiloohms, la R 200 kiloohms y la capacidad, perdón, la capacidad del sistema, corriente capacitiva del sistema, vendría siendo 10 microfaradios. Siguiendo la fórmula, pues se calcula que el tiempo de descarga de cada pulso serían 4 segundos. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve Este valor nos sirve cuando el pulso en magnitud y tiempo vuelva a nuestro dispositivo de una forma diferente. Generalmente, pues es más rápido. Significa que el ramal que está monitoreando supone una menor resistencia en el aislamiento, por lo cual existe una anomalía y en caso de que sea una anomalía significativa, de acuerdo a nuestros umbrales que ya configuramos previamente de acuerdo a la norma, el sistema puede enviarnos alarmas o más bien prealarmas sin tener que llegar al fallo. Sí, no sé si aquí guste complementar esta explicación, Inge. Pues mira, básicamente lo importante, digamos, de resaltar aquí es lo siguiente. Es muy común que nosotros estemos habituados a hacer las pruebas de aislamiento con equipos como los que mencionó Arturo, que es justamente el mal llamado, si digo el mal llamado Megger, porque pues sabemos que Megger es una marca, pero nos hemos habituado a llamarle así, bueno, o correctamente dicho, la prueba de resistencia de aislamiento, metiendo justamente un potencial elevado para ver justamente el comportamiento del aislamiento en pruebas puntuales. A diferencia de ese tipo de pruebas, justamente esta vigilancia de aislamiento no es una prueba puntual, sino es totalmente en línea. Es decir, nos está dando los valores del aislamiento con los equipos conectados y operando. Es decir, nos está dando el valor de aislamiento todo el tiempo, ¿sí? 24 horas, de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365, mientras el sistema esté operando, incluso conectado conectado al suministro de voltaje, lo cual no es lo mismo con equipos como decía, los medidores de resistencia a aislamiento. Ahora, ¿cómo lo logra? Y es lo que básicamente se quiere explicar aquí, es lo siguiente, que básicamente superpone un pulso, ¿sí? Va a superponer un pulso en el sistema con unas características, y esto es a lo que se refiere eso de que es un pulso modulado adaptativo, que está referido justamente a que ve las características propias del sistema, de voltaje, si hay alterna, si hay armónico, si hay directa, y en función justamente de eso va a lanzar un pulso que va a tener cierta duración. De hecho, no es un pulso así momentáneo, así, sino es un pulso que pareciera como si fuera un pulso de descarga. Justamente en dos picos, llamémoslo así, positivos y negativo. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad que no se confunda con cuestiones que ya estén en el sistema de corriente directa, que no se confunda con, o sea, con componentes de corriente directa, ya sea trabajar con 50, con 60 Hz, ya sea trabajar con armónicos. ¿Por qué? Porque este pulso justamente está diseñado para que no se confunda con ninguno de los otros y tenga esa duración mucho más prolongada para que justamente pueda hacer la identificación correcta del valor de la resistencia de aislamiento. ¿Con qué? Basado también internamente el vigilante, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una resistencia patrón o una resistencia de un valor específico de precisión dentro del dispositivo. Basado justamente entonces en esa resistencia interna que tiene el dispositivo, el pulso que genera y las corrientes que puedan establecerse por los efectos capacitivos y las propias condiciones del sistema, es que este equipo va a hacer la determinación de la resistencia de aislamiento equivalente de nuestro sistema. Entonces, básicamente es lo que esa diapositiva persigue mostrar. Las características de cómo va a ser esta medición para hacerla con precisión y con fiabilidad. O sea, para que nosotros no digamos, oye, es que normalmente viene el temor de, oye, entonces, ¿cuántos volts le mete al sistema y cuántos? No, no, no. Aquí trabaja justamente bajo una tecnología totalmente diferente a esa, por lo cual, y es por lo que luego a veces vienen mucho las dudas y las preguntas de, oye, pero es que, ¿para qué va a meter? No, como la tecnología trabaja totalmente diferente a los que estamos habituados, es que a veces nos cuesta trabajo entender que el principio de funcionamiento es otro, ¿no? Y al ser otro, justamente, no lo tenemos por qué relacionar a las características propias de un sistema conocido como lo que es los medidores de resistencia de aislamiento convencionales. Es todo, Arturo. Sí, de hecho, las normativas ahorita, ya que ya vamos a entrar en materia. Muchas gracias, Inge. Que bueno, ya voy a continuar. Hablan sobre dispositivos de detección en el aislamiento, en un sistema eléctrico aislado que pueden detectar fallos simétricos, que son en alterna o directa, que son fallos en el aislamiento de misma magnitud en todos los conductores exteriores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, pues que la red alterna, como ya lo mencionamos, pudiese tener algún dispositivo que funcione en directa o pueda provocar fallos en componentes en directa. Para el equipo, más bien para la tecnología que maneja, que el propio estándar exige, el equipo puede cumplir fácilmente con la tecnología que supone, ¿verdad? Con la, con la tecnología que supone, vamos a estar midiendo anomalías en el sistema, ¿sí? Este tipo de fallos ocurre con frecuencia, ya sea por el envejecimiento del material, humedad, suciedad, ¿sí? Todos los agentes externos van y repercuten en el aislamiento. Y un ejemplo típico de ello son los sistemas fotovoltaicos, donde los valores de aislamiento pues, empeoran a menudo, perdón, por igual el conductor tanto positivo como el negativo. Sí, de hecho aquí tenemos. ¿Qué pasa en el sistema no aterrizado cuando se tienen dos fallas de aislamiento? Pues un doble falla de aislamiento en conductores distintos es equivalente a un cortocircuito. Sí, y los elementos de protección en este caso son los fusibles. Ok. Ok. En la mayoría de estas redes existen rectificadores, convertidores, fuentes de alimentación conmutadas, etcétera, donde se pueden producir corrientes era lo que mencionaba, de directa, de fallo. Sí. Y los diferenciales del tipo A o los toroides o los TCs que usamos normalmente no son los adecuados, que solamente están midiendo en un sistema que es propiamente alterna, ya que pues están fabricados para trabajar con corrientes de efecto mayores de 6 miliamperes. Para asegurar la protección por desconexión, habría que utilizar diferenciales o toroides del tipo B. Ok. La mejor alternativa vuelve a ser la instalación como una red aislada y controlada por un vigilante de aislamiento con una medición activa.
como lo podemos ver aquí, ¿sí? Sí, y detecta tanto fallos como en alterna, así como en directa. Y pues obviamente pues son simétricos y también pueden ser unipolares. Ok. Las redes actuales incluyen consumidores no lineales como LEDs, fuentes conmutadas, convertidores de frecuencia en un sistema aislado. Y el vigilante del aislamiento no debe tener ningún problema con ese tipo de consumidores y medir correctamente el valor de aislamiento de toda la red. Sí. El sistema IT es especialmente apropiado para el uso con convertidores de gran potencia. Y el vigilante de aislamiento ISO 685 ha sido desarrollado especialmente para la vigilancia, que es nuestro principal equipo para este tipo de mediciones. Sí, y pues en su vigilancia está también acaparando, midiendo también los convertidores de frecuencia, indicándonos si los fallos se han producido en un circuito intermedio del convertidor o en el motor. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos midiendo en este tipo de sistemas, vamos a estar midiendo todo lo que está pasando aguas abajo, por lo que también puede ser en el inversor, en el motor o en los conductores. Sí. Ok, pues aquí tenemos la influencia por tensiones ajenas a distintas frecuencias. La corriente medida circula por esas tres zonas hasta el lugar de fallo, que son pues la zona de los 50-60 Hz, que nuestros dispositivos los filtran, que tienen filtración de armónico mediante filtro paso bajo incorporado. La zona de circuito intermedio, que es eliminación de directa mediante la técnica de medida AMP, y la zona de motor que pues generalmente tienen algunos variadores de frecuencia. De hecho aquí los podemos ver, aquí tenemos nuestro dispositivo conectado a la red y tenemos los tres tipos de zonas y cómo están instaladas, ¿no? Tenemos el suministro, tenemos la componente en DC y tenemos pues algunos variadores que bueno, aquí no está definido tal cual, pero pues en la mayoría de los casos para algunos motores se requieren algunos variadores. Sí. Y pues bueno, quisiera abarcar otra de las ventajas que podría ser decisiva para la posibilidad de detectar anomalías, es que a partir de la información que proporciona el vigilante de aislamiento, puede planificarse algunas medidas de mantenimiento, reparación a largo plazo y así evitar intervenciones no previstas para resolver averías, que es el principal filosofía de nuestra tecnología. Ahora imagínense, cómo imagínense que podemos saber de forma anticipada y continua el nivel del deterioro del aislamiento sin tener que desconectar. En un sistema compuesto a tierra, pues, se pueden medir las corrientes de fallo de pocos miliamperios mediante sofisticadas tecnologías de medida de la corriente diferencial, que también son con las que contamos, pero nada más, ¿sí? E incluso si se pudiera seleccionar solo los componentes resistivos de la corriente diferencial, que son los que realmente suponen un problema de protección, en tensiones de red de 400 volts y una resolución de 10 miliamperes, solamente significaría una detección del deterioro del nivel del aislamiento por encima de los 40 kiloohms, o sea, es muy poca sensibilidad. Sí, entonces esa es una de las ventajas que tenemos perdón, los monitores de corriente residual. Sí. Y pues aquí tenemos la gráfica, cómo funcionaría, cuál es el principio de funcionamiento y lo que nos estaría entregando, las mediciones que nos estarían entregando nuestros dispositivos, perdón, nuestro dispositivo ISO. Sí. Por ejemplo, el vigilante de aislamiento, que es obligatorio en los sistemas de IT o neutro flotante, controla el valor del aislamiento de forma permanente. Estos dispositivos, como los pueden ver en la diapositiva anterior, pues son fijos, sí, pueden estar montados sobre un riel, sí, en los tableros. Sí, en las revisiones periódicas solo se registra el estado del aislamiento instantáneo mediante el megado, que es lo que acabamos de mencionar hace unos instantes, que pues se tiene que realizar desconexiones cuando suponemos que hay una anomalía en el sistema o en cada mantenimiento que se programa, ya sea cada 6 meses, cada mes.
Sin embargo, pues este estado puede empeorar drásticamente tras la comprobación y pasar inadvertido durante mucho tiempo, ya sea que si estamos viendo en un monitor que se les está haciendo pues a lo mejor también una prueba de megueo, puede ir deteriorándose, pero algunos dispositivos de hecho no alarman, sino que uno tiene que tener su criterio. Nuestros dispositivos alarman, y cuentan con la tecnología de alarmar en cualquier parte del mundo en tiempo real, ¿sí? Y con este vigilante de aislamiento en los sistemas podemos disponer de avisos previos, que es lo que les comento, y suponer una increíble ventaja en la operabilidad de la instalación eléctrica. Sí, de hecho nosotros configuramos, si lo ven aquí, este valor pues es ideal, ¿no? Es el valor el valor nominal de la resistencia de aislamiento. Nosotros vamos a instalar dos alarmas, una prealarma y una alarma con un valor crítico. Sí, entonces, si el deterioro a través del tiempo llegase al 50% del valor de, de disparo o el valor crítico, nos envía una alarma, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos nada para poder verificar cuál es el fallo de la alarma y todo, vamos a llegar a los valores críticos en donde pues ya hay un valor crítico de disparo. Y en el caso de que tengamos nuestro sistema, los MRC, si no me equivoco, que son los que también tienen la disponibilidad de conectarse, MRCA, no recuerdo bien, pero tenemos equipos que también pueden comunicarse con las protecciones y enviar los valores, los pulsos para abrir, o el mismo sistema va a abrir cuando ya tengamos estos valores críticos. Entonces, toda esta ventana que está aquí iluminada de rojo es nuestra ventana de tiempo para nosotros programar un paro, ¿sí? Y pues ahora sí verificar cuál es la anomalía. Sí, entonces, pues bueno. Bender y Rad Ingenieros proponen un sistema de monitoreo para un mantenimiento proactivo, de fácil gestión y accesibilidad, cuyo objetivo es proveer de la información al usuario y responsable del área para el correcto manejo de los tiempos, asegurando la continuidad en todos los procesos. Sí, de hecho nosotros nos mantenemos acá, pues, podría decirse que en el predictivo, pero nosotros tenemos un poquito más, ofrecemos o superamos lo que nos dice, lo que dicta la norma, vamos más allá de las normas. Pues bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de mantenimiento, que son el correctivo, el preventivo y el preventivo, predictivo y correctivo. Sí, el correctivo pues ya está en rojo, que es el mantenimiento basado en el fallo, que es una reacción ante un fallo, fallos intempestivos. La preventiva pues son los mantenimientos programados, como lo dije, pues cada diciembre o 2 veces al año. Definir o fijar descansos o plazos para no sobrecalentar un equipo en lo que otro equipo entra, el otro equipo pues se le da mantenimiento, y cambios frecuentes de componentes en correcto funcionamiento, que esto también supone pues un gasto para la empresa. Mantenimiento basado en condiciones en el sistema, reacción según los umbrales de fallo de cada elemento, justo antes del fallo, y el buen uso del tiempo de vida útil, excepto abrasión. Okay, y en el predictivo, pues es todo lo que venimos mencionando, que es el análisis de la monitorización, predicción del tiempo ideal para el mantenimiento y medición de mantenimiento predecible. Ok. Ok. Aquí, los fallos de aislamiento en las instalaciones eléctricas son una causa muy frecuente de incendio. Entonces, en un sistema puesto a tierra se genera una corriente de efecto inversamente proporcional al fallo. Si la corriente es inferior al valor de las protecciones, esta se mantiene sin avisar y genera finalmente un incendio, ¿sí? Y en los sistemas aislados, que son estos, la probabilidad de incendio es muy baja, ya que pues no se cierra el circuito y el primer fallo de aislamiento se detecta de inmediato con el vigilante del aislamiento, que en este caso es el ISO 685, generándose un aviso en vez de un incendio, que es el sistema de alarma que vimos previamente aquí, que sería esta prealarma. Sí. Entonces, como lo vimos en la técnica de la AMP, hay que realizar ajustes para determinar la capacidad de derivación del sistema,
que esto supone un rango determinado para ciertos tipos de sistemas, y aquí tenemos algunos de tipos de aplicación en los ajustes sugeridos por las normativas alemanas. Sí. Entonces, tenemos el ajuste del tipo de aplicación. Por ejemplo, para la norma DIN VDE 01, pues todos estos números se supone una aplicación para sistemas de potencia hasta 1000 volts, verificaciones de prueba, observaciones. Bueno, observaciones pues ya son ahí las que tiene la norma. Y el valor al que se va a configurar nuestro sistema sería de 100 ohms, ¿sí? Y nuestro valor ajustable recomendado, bueno, aquí tenemos para algunos los de prealarma, pero pues ya basados en esto podemos configurar los de la prealarma tanto porcentaje, ¿sí? Y también tenemos algunos valores de ajuste recomendados, ¿sí? Entonces, todas estas normativas, antes de nosotros instalar, pues si sabemos que tenemos un recinto de uso médico, por ejemplo, pues ya nos basamos en estas recomendaciones. Si tenemos instalaciones mineras bajo tierra, pues nos basamos en estas configuraciones. Sí, porque los valores que nos va a entregar el equipo no son iguales que los que nos van a entregar un equipo de Megger. Nosotros nos tenemos que basar en este tipo de umbrales, perdón, en este tipo de aplicaciones para configurar los umbrales. Sí, es muy importante aclarar eso. Aquí tenemos un poquito más para equipos eléctricos por zonas de riesgo de explosión, instalaciones eléctricas con zona de riesgos de explosión, sistemas contra incendios, instalaciones de acumuladores, etc, etc. Estos son los valores de ajuste de referencia. Sí. Aquí no sé, Inge, si quiere agregar algo a lo que acabo de mencionar. Sí, 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 sí. Y miren, con respecto a esto que están viendo, son ejemplos, porque normalmente como es un vigilante de aislamiento en línea, normalmente lo que nosotros tenemos como muy, haciendo otra vez analogía a lo que conocemos, perdón, que son los medidores de resistencia de aislamiento. Comúnmente entonces tenemos ese tipo de valores en nuestras cabezas como referencia. Y entonces cuando de repente, ¿te puedes regresar unas diapositivas, Arturo, por favor? Una Claro, más, ¿a cuál? una más, donde estaba como un diagramita poco más, otro poquito. Bueno, ahí en la anterior que estabas. Ahí está. Ajá, por ejemplo, ahí voy a hacer, ¿a qué me refiero? Resulta que, por ejemplo, nosotros acabamos de darle mantenimiento al motor que se ve ahí en la imagen, ¿sí? Y le hicimos prueba de resistencia de aislamiento. Nos salieron varios gigas o megas, muchos. Le dimos mantenimiento a ese variador y también nos salieron valores altos. Le hicimos prueba aprovechando, le hicimos prueba a los cables y resulta que como hicimos prueba también a los cables, nos salió un valor también alto. Pero resulta que cuando le hacemos pruebas, perdón, cuando hacemos pruebas individuales, nos salen valores altísimos. Y resulta que el vigilante de aislamiento que tenemos ahí, el que se ve en la diapositiva, el que dice isometer, resulta que nos está dando un valor no tan alto, ¿sí? No, o sea, resulta que tuvimos, no sé, 5 gigas en el motor y 400 megas en el variador y bueno, así valores por el estilo. Y resulta que nos está dando el isómeter, poniendo un ejemplo, 50 megas, ¿sí? Y entonces, oh cielos, algo está mal, nos hace ahí, algo está mal, ¿por qué? Porque resulta que yo lo acabo de hacer la prueba de manera individual y me dieron valores altísimos y ahora que está midiendo ese equipo, pues el equipo me está dando un valor muy bajo con respecto a lo que yo acabo de hacer.
Y entonces lo primero que pensamos, o algún equipo por ahí está mal, está ya mal el aislamiento, o el equipo es el que está mal y me está dando mal los resultados. No. Resulta que lo que nosotros tenemos ahí es que ese equipo va a estar midiendo la resistencia de aislamiento equivalente de todo este sistema que tenemos aquí. Todo el sistema. Cuando yo hablo de todo el sistema, estoy hablando de el propio secundario del transformador, los cables, estoy hablando del interruptor, estoy hablando del variador, estoy hablando del motor, o sea, de todo este sistema, lo que nos está evaluando justamente es el aislamiento de todo ese sistema referido a tierra. Ahora bien, cualquiera pensaría, pues más a mi favor, una resistencia alta más otra alta, debe darnos. No, 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 no. La realidad es que cuando vemos el diagrama como tal de las resistencias, no son resistencias en serie. Y eso va a hacer justamente que los valores se vean significativamente más bajos. Y entre más circuitos haya, además, entre más, ahí es un circuito sencillo, pero entre más circuitos haya, eso se va a ver reflejado de una manera mucho más significativa. Les pongo, por ejemplo, particularmente el caso de que, fíjense, resulta que tienes un parque fotovoltaico, ¿sí? Y ese parque fotovoltaico tiene decenas, cientos, miles de paneles solares, más cables. Y resulta que le haces aislamiento a un solo panel solar y también te sale del orden de gigas. ¿Sí? Y resulta que cuando ves el equipo te está dando incluso no megas, te está dando kilos. ¿Sí? Te está dando 20 kilo ohms, 30 kilo ohms, 50, 60 kilo ohms. Oh, ¿sabes? Algo está mal. No, otra vez es la resistencia de aislamiento equivalente del sistema. Entonces hay tantos paneles, tantos cables en paralelo que eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, por eso justamente, si te regresas a la diapositiva, Arturo, que estabas, por eso es que nosotros vamos a ver justamente valores de referencia que nos podrían desconcertar, porque si nosotros lo vemos, dice ahí, a ver, ¿cuál es el valor de referencia que yo le voy a poner a mis equipos vigilantes de aislamiento? Y depende, te dice, pues son instalaciones eléctricas para vehículos eléctricos, son instalaciones mineras bajo tierra, son recintos de uso médico, son servicios de instalaciones eléctricas, o sea, ¿qué tipo de instalación es? De hecho, si te pasas a la siguiente. Así es. Nos dice por eso distintos tipos de, mm, nos dice distintos tipos de instalaciones, porque justamente dependiendo la instalación nos va a dar algunos valores de referencia para que nosotros justamente los tengamos como referencia en nuestros dispositivos y sea como lo configuremos. Por eso nos dice un valor de alarma, un valor de prealarma, ya sea alarma, primero prealarma, luego alarma o desconexión, un valor de ajuste recomendado, justamente basado en lo que les acabo de decir. Entonces, sí es muy importante entender este tipo de situaciones y cómo funcionan, porque luego tiende a haber mucha confusión en ese aspecto y pensar que no, pues el dispositivo no sirve, el dispositivo mide cosas raras. No, ni mide cosas raras, ni no sirve. Es nada más cuestión de entender que finalmente cómo es su funcionamiento y por qué nos da esos valores. Es todo, Arturo. Así es, así es. Entonces, por eso son importantes, muchas gracias, Inge. Por eso son importantes tener conocimiento de todos estos tipos de norma, ¿sí? Entonces, bueno, voy a pasar a otro tema, que es la instalación de equipos de localización de fallas de aislamiento, ¿sí? Este diagrama ya lo vimos al inicio, ¿sí? Pero supone, aquí pues voy a leerles, la corriente de prueba circula por toda la red hasta el punto de derivación y respectivamente a través de los toroides, que son estos, los TCs, instalados en el recorrido, ¿sí? Mediante la vinculación de toroides con sus respectivas salidas es posible determinar el lugar de fallo con rapidez. Entonces, si nosotros tenemos N cantidad de motores e instalamos un toroide por cada motor, ¿sí?
que bueno, es un toroide por cada motor que abraza todos los conductores que energizan el motor, podemos encontrar la falla en todo el ramal. Perdón, sí, podemos encontrar la falla específicamente y precisamente en el motor que supone una anomalía. Sí, como también lo vimos, hay dispositivos portátiles, que es el EDS 195P, sí, pero los que son de manera fija y que van dentro de los tableros que ya están instalados o que pueden instalarse dentro de esos tableros, son estos dispositivos EDS localizadores de falla. Ok. Miren, ahí resta tantito, Arturo. Ujú. Miren, el dispositivo que está arriba, el ISO 685, es quien está vigilando el aislamiento. Su función es revisar, justamente como lo hemos visto, que cuando el aislamiento decaiga a valores no críticos, pero sí de que nos tienen que alertar, avisarnos. Y en determinado momento, si ignoramos ese aviso, pues ya desconectar. Pero como dije, que está vigilando el aislamiento de todo este sistema, si en alguno de estos motores que yo tengo abajo, o cables o lo que sea, tengo un problema de aislamiento, en cualquiera de ellos, defecto de aislamiento, va a lograr identificar que hay algún problema. Lo que no va a lograr hacer por sí mismo es localizar dónde. Nos va a decir, oye, en algún punto del sistema ya tienes un problema de aislamiento. Uy, tengo, no sé, 40 motores ahí. ¿En cuáles? Pues no lo sabe por sí mismo. Por ende, tiene que justamente utilizarse, ya cuando queremos algo así como lo que es la localización de fallas, a este equipo justamente asociarlo a un sistema EDS o de localización de fallas con sus correspondientes toroides, ¿sí? Para lo siguiente, este es un sistema en stand-by. Cuando se pone, de hecho está como esta línea azul nos dice que está trabajando comunicado con este. ¿Por qué es un sistema en stand-by? Por la sencilla razón de que dice, a ver, si yo soy un localizador de fallas, no tiene caso que esté funcionando cuando no hay falla. ¿Cómo sé cuando hay una falla? Mira, dice yo sistema de localización de fallas, yo no sé cuándo, yo sé dónde, pero sí sabe, ¿sí? Que hay una falla. ¿Cuándo? Ah, sí sabe cuándo. Por ende, le da la señal en cuanto detecta a le da la señal justamente, le manda un pulso para localizar y justamente donde el aislamiento esté débil y atraviesa justamente a tierra, recuerden que sí está conectado a tierra. Entonces, sí cierra el loop. Ese pulso que atraviesa justamente la condición de falla de los aislamientos es el que este dispositivo está localizando. Por ende, es cuando decíamos, se pone a trabajar, cuando le manda el pulso y le dice que en algún punto hay una falla. Hay tanto sistemas fijos como sistemas portátiles. A este sistema portátil también alguien le tiene que mandar ese pulso que tiene que localizar. Ahora, ¿de qué depende que utilice el fijo o de qué depende que utilice el portátil? De lo siguiente. Si tengo, y la recomendación siempre es así, oye, tengo un CCM con 60 motores, ¿a poco le tengo que poner a los 60 eso? Bueno, eso depende de qué tan críticas sean los 60 motores. Ah, no los 60 motores son críticos 11. Ah, ok, pues pon de esos 11 motores, ponles fijo, para que la localización sea inmediata, para que no pierdas tiempo e inmediatamente que detecte un problema de aislamiento, te identifique si en esos 11 está el problema. Si resulta que en estos 11 no está el problema y tengo un CCM con 60, resulta que todavía tengo otros 49 circuitos por evaluar. Ah, bueno, pero como no son críticos, puedo agarrar mi sistema portátil y ahora, pues, los otros 49 circuitos, evaluarlos con más calma yo. Esto normalmente hacen la combinación por una cuestión de presupuesto. Ahora, si alguien dice, no, de esos 60, los 60 son críticos, entonces, pues a los 60 ponles el fijo. Ahora, oye, pero va a costar mucho más, pero me acabas de decir que son críticos. Si una carga es crítica, es o porque
o porque cuestiones de seguridad nos va a poner en apuros, por cuestiones de seguridad, o por cuestiones de producción nos va a poner en apuros, o sea, por alguna índole, o vamos a tener pérdidas de material, o vamos a parar la línea, o sea, eso es un motor crítico, una carga crítica, la que nos pone en apuros y se detiene. Ah, oye, ¿sabes qué? No, uno de estos es la bomba de servicios auxiliares de no sé qué y puede estar 2 días parada si quiere. Ah, entonces ese no es un motor crítico. Entonces, por eso digo los motores críticos. ¿Por qué? En los motores críticos se justifica la inversión. ¿Por qué razón? Porque es, bueno, si es un motor crítico, te sale más caro detenerlo que identificarlo antes. Y en los no, pues bueno, el portátil, aunque me tarde toda la jornada de 8 horas en localizarla, o incluso no lo terminé y el siguiente turno la tiene que localizar, a lo mejor es para los motores que no son críticos. Ok, nada más era para complementar la información que dio Arturo. Es todo, Arturo. Así es, gracias Inge. De hecho, es importante recalcar que cada uno de estos CDS tiene cabida para estar midiendo hasta 12, tiene para 12 mediciones. Sí, entonces, si son 60, como dice el ingeniero, pues sería instalar pues en un tablero que puedan medir hasta 12, o si en el mismo tablero puedes medir 24 o 36, pues serían 3 de estos, ¿sí? Y estos funcionan o se conectan como si fueran en serie y podemos aumentar hasta 1080 puntos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos admite hasta 12 mediciones. Ok, y pues siguiendo lo que hemos visto hasta ahora, el equipo va a estar referenciado a tierra. Sí, más adelante vamos a ver esta conexión y el por qué es importante cuidarla a través de pues, algunas protecciones como fusibles. Tenemos las derivaciones de capacidad del sistema y tenemos el sistema que se está monitoreando. Entonces, si tenemos una capacidad previa, que es la capacidad de derivación a tierra toroidal, la CEN, que es la capacidad posterior a la derivación de tierra tras el toroidal, ¿sí? El RF, que es el aislamiento eléctrico antes del toroidal, y la RF, que es el aislamiento eléctrico tras el toroidal, y la corriente de prueba, pues es con la que nosotros nos basamos, ¿sí? Entonces, con todas estas variables, el equipo manda su pulso y se cierra, pues ahora sí que el circuito mediante esta medición, ¿sí? O esta conexión más bien. Sí, de hecho, aquí, ok. Aquí tenemos tengo una presentación de cómo es que funciona o cuál sería, cómo es lo que veríamos en el sistema si hubiese una falla. Sí, entonces nosotros tenemos conectado nuestro ISO y tenemos nuestro localizador de falla y aquí pues nuestras capacidades de derivación. Sí, tenemos que estar vigilante de aislamiento ISO 685. Sí, este es el evaluador de búsqueda de fallos, el EDS que vimos en el ramal, los toroides, el TC y tenemos el ajuste que en el sistema que es menor a 20 mega ohms. Tenemos los valores de alarma sin aviso, tanto en el EDS como en el ISO, acá en este lado, ¿sí? Y pues aquí tenemos los 12 toroides que podemos estar midiendo, los que admite el EDS. Entonces aquí tenemos una falla en el sistema, ¿sí? Por lo que la resistencia de aislamiento disminuye. Tenemos la alarma en el ISO. Sí, tenemos la alarma en el EDS y aquí nos indica que en el motor 2 o en el activo 2 o en la carga 2 hay un sistema, hay una anomalía, un fallo en el 2 y en el 9. Sí, esto es lo que estuviéramos viendo en caso de una eventualidad. Sí, y también gracias a ese pulso también nos da la corriente de carga que anteriormente les dije que es totalmente despreciable. De hecho, es muy bajito, que son 25 miliamperes. Sí, que es la que calcula a través del pulso AMP. Sí, entonces esto básicamente es lo que estaríamos viendo en caso de alguna anomalía. Obviamente esto pues es algo gráfico, es algo visual, pero ustedes en el software, que planeamos dar otra plática sobre el Power Scout, pudieran ver cómo es que se muestra esto a través de pues de cualquier otro dispositivo.
móvil, desde la comodidad de su casa, o en su celular, o de vacaciones. Ok, entonces, ¿por qué todos los polos tienen que estar protegidos? Y esto era lo que les mencionaba, acerca de estas son las conexiones que tiene el equipo. Sí. Uy. Entonces, tenemos el primer y el segundo fallo. Sí. Aquí vamos viendo cómo va actuando la corriente y que pueden pasar hasta 32 amperes permanentemente a través de una salida de 16 amperes. Sí, entonces, con el segundo fallo hay una desconexión segura, por lo que, de hecho, por aquí viene, bueno, no viene, por lo que es necesario que estas conexiones que tenemos con el dispositivo estén protegidas mediante fusibles, porque pues pudiese haber en caso de algún fallo o en caso de que tengan alguna corriente, protegerlos y que no vayan a activarse en caso de, ¿sí? Ok. Entonces, esto es con base a lo que vimos en la normativa. De hecho, aquí vienen las capacidades de derivación del sistema para la configuración del equipo según pues, sus usos. De hecho, aquí tenemos algunas de los iconos que representan a cada uno de esta normativa que me voy a revisar un poquito. Que son estas, que son la aplicación, sistemas de potencia, instalaciones eléctricas, sistemas de potencia hasta 1000 volts, fotovoltaicos, etcétera. ¿Sí? Esas son las derivaciones que estamos viendo aquí, en esta gráfica. ¿Sí? Y según el icono, según la aplicación, vamos a nosotros a configurar nuestro sistema o nuestro ISO. Ok, aquí tenemos capacidades de derivación. Bueno, ¿qué es una capacidad de derivación? Pues son estas que estamos viendo, las cargas que no estamos monitoreando, que pueden ser cables, conductores, aislamiento, construcción, la aplicación de módulos fotovoltaicos y pues la extensión de la red. Esas vendrían siendo nuestras capacidades de derivación natural, sí, que se representaron con... Básicamente Ujú, son los efectos capacitivos naturales que se presentan en los sistemas, ¿no? así es. Eso es, y y son provocados en los cables, y entre más grandes sean las distancias, más, o sea, los efectos de las propias cargas, dependiendo su configuración, son los propios efectos capacitivos. Así es, así es. Aumento de la tensión de fallo. Ok, eso era lo que yo les mencionaba, sobre el aumento de la tensión de fallo en caso de aislamiento para los sistemas, que están, no aterrizados. De hecho, aquí vemos qué pasaría si alguna de las líneas no está, funcionando correctamente. Lo que hace el sistema es compensarla a través de las otras dos fases y esto provoca el aumento de la tensión en el caso del fallo de alguna de las fases mediante la derivación de capacitiva del sistema. Sí, que esto era lo que mencionaba anteriormente. Estos sistemas de 3 fases de 400 volts, en caso de fallo, el problema con las cargas hay problemas con cargas monofásicas que vendría siendo pues una sola fase y la solución es el uso de transformadores en delta o de cargas monofásicas protegidas contra tensiones fase a fase. Sí, aquí no sé si tenga alguna duda, creo que por ahí lo escucho. Bueno. No, no, aquí tampoco hay comentarios en el... Ok. No, es que pensé que se había desmuteado y lo escuchaba por ahí. Pero bueno, básicamente esta es una de las características de un sistema flotante o aislado o no aterrizado. Sí. Perfecto. Pues aquí tenemos la continuidad, la detección, la seguridad, el mantenimiento y la rentabilidad, que son algunos de los beneficios que tenemos en un sistema no aterrizado. Y el cómo se conectaría nuestro dispositivo sería conectándonos al suministro y cerrando, se podría decir que el loop o el circuito a través de dos conexiones a tierra, que es la que ya vimos previamente a través de algunos fusibles.
Y pues bueno, teniendo en cuenta todas estas características, solo podemos decir que las instalaciones eléctricas realizadas en un esquema no aterrizado de tierra están llenas de ventajas más que de desventajas. Su uso es lo más adecuado donde se exige continuidad en el servicio, seguridad contra accidentes, reducir el riesgo de incendios, factibilidad en el mantenimiento preventivo y ahorro de gastos de servicio. Y no solo hablamos de recintos de uso médico, instalaciones mineras, donde pues esto sí es obligatorio, ¿sí? Hablamos de un uso habitual en los sistemas de control y seguridad de centrales de generación y subestaciones, pero pues hay muchas instalaciones productivas donde su aplicación supondría una gran ventaja económica y de seguridad, ya sea en el ámbito acerero, metal mecánico, perdón, armadoras de coches, etcétera, etcétera. Sí, entonces, asimismo, la última generación de vigilantes de aislamiento de Vendor, como el ISO 685, ofrecen muchas ventajas. Algunas de estas son la adaptación a los sistemas eléctricos más complejos con un elevado número de armónicos, que de hecho también estamos midiendo armónicos. Medida segura y fiable con muy elevadas capacidades de red a tierra y un registro histórico de nivel del aislamiento. Sí, así como estamos monitoreando en tiempo real, vamos a poder consultar esas mediciones hace un mes, hace 2 días, hace 2, 3 meses. Sí. Y aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación ya para finalizar, que tenemos una distribución, perdón, un sistema de distribución en un buque. Perdón, es que no me deja verla. Tenemos un sistema no aterrizado, obviamente. Tenemos el sistema primario, sistema secundario, sistema terciario y sistemas de control. Estos pues vendrían siendo ya los tableros que llevan el control pues, de la botonería o algunos otros señales que tenemos que tener controladas dentro de este buque. Pues básicamente nosotros también aplicamos para este tipo de sistemas. Sí. También podemos ver aquí sistemas de emergencias, que de hecho vamos a ver sistemas acoplados, que pues bueno, ahorita los vamos a ir viendo más adelante. Bueno, son estos. Son circuitos de potencia acoplados en ISO-loop para el control de automatizaciones con los isómetros con contacto auxiliar del interruptor de acoplamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de estos circuitos está en funcionamiento y después entra otro de los circuitos, si dos de estos isómetros están en la misma red, estos dos se van a ver como una falla porque los dos están emitiendo pulsos. Entonces, nosotros podemos hacer la configuración para que estos sistemas estén en la misma red, pero de tal manera que puedan funcionar cuando uno esté en línea y el otro esté fuera de línea. Sí, y todas estas funcionalidades, ya sea que estén offline, también se pueda seguir continuando la medición. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que les mencionaba. Sí, que cuando se cierra. Básicamente, Ajá. lo que les comenta Arturo está referido a lo siguiente. Como tienen una resistencia interna alta, pero finalmente resistencia interna, cada uno de porque están conectados a tierra, recuérdenlos, porque la resistencia de aislamiento que nos dan es la resistencia de aislamiento referida a tierra. Entonces, esa resistencia interna, cuando hay dos dispositivos trabajando en el mismo sistema, pueden verse uno al otro como una falla. Entonces, los sistemas acoplados, que son muy comunes que haya pues, sistemas de respaldo y cada uno está originalmente monitoreando su sistema, pero cuando ese sistema, pum, se vuelve uno solo y quedan dos dispositivos trabajando en el mismo sistema, eso puede hacer que uno al otro se vea como una condición de falla cuando no lo es. Entonces, estando comunicados los equipos, básicamente y tienen además retroalimentación de ese circuito cerrado, y entonces lo que hace es que uno se queda conectado y el otro se desconecta, y uno es el que hace el monitoreo de todo el sistema porque ya están finalmente acoplados. Es todo. Así es, gracias, Inge. Bueno, esto es de lo que habla el Inge. Para sistemas de generación, de hecho, cuando está funcionando un sistema y de repente se acaba el suministro y la planta tiene su propio sistema de generación, pues entra el monitoreo del otro sistema.
Sí, y esto es lo que les mencionaba de la vigilancia offline. Sí, el sistema está monitoreando, pues, perdón, está monitoreando los valores en el aislamiento del equipo para que cuando entren en línea, pues, no iniciemos con una falla, una anomalía, y lo tengamos que sacar, sí, de funcionamiento. Y pues estas son las normativas aplicables de la IEC, que básicamente pues habla de diseño de sistemas, pues algunas unidades móviles, ¿sí? Para oil and gas, ¿sí? Todas estas pues, son las aplicables y también vienen con cierto sistema cierta información de umbrales de configuración en los que ustedes pueden basarse para la configuración, o bueno, en lo que ustedes pueden basarse y pues obviamente con el respaldo de nosotros y de la marca aquí con el ingeniero Manuel. Nosotros les vamos a apoyar en la configuración, instalación y todo lo que conlleve la instalación y monitoreo. Y pues con esto damos por finalizado. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja, observación. Estamos aquí para servirles. El ingeniero Manuel Arroyo, él está directamente con Vender en nuestro soporte. Y pues un servidor está aquí en Red de Ingenieros que pues en conjunto estamos viendo las mejores soluciones pues para ustedes. No sé si por ahí tenga algo que agregar, Inge. No, al contrario, igual que tú, darles las gracias. Estuvieron muy callados tanto aquí en el chat como por ahí. No sé si tengan algunas preguntas, algo con lo que quieran contribuir, nutrir, con lo que quieran, para, para que se oigan más voces que nada más la de Arturo y la mía. Sí, o como dijo usted, que o somos muy buenos o ya los aburrimos. Estamos Ya. digiriendo tema árido. Árido, es Excelente, que es aislamiento y está aislado. Sí. excelente, ¿Qué excelente, tal, Inge. ingeniero Manuel? ¿Cómo está? Igual me gustaría Hola, saber ¿qué de tal? ustedes, ¿cómo está el Inge? Me gustaría saber de ustedes que asistieron ahorita a este webinar, ¿cómo ven la tecnología? ¿Qué se llevan con esta presentación, Inges? Me gustaría saber de sus comentarios. Sabemos que es tecnología innovadora, que es lo que traemos nosotros en RAT. Esta tecnología tiene, como comentaba el ingeniero Arroyo, casi 80 años. En Europa, como lo mostró Arturo ahorita en su momento, ya hay normas también que no han llegado aquí a México. Y nuestra chamba, nuestra labor es darles a conocer esta tecnología y que ustedes se anticipen a fallos y que no lo vean como anomalías, como lo dice el sello de ahí. Deja de ser reactivo y ser preventivo. Entonces, tienen una gran posibilidad con esta tecnología y estamos para apoyarlos. Y sí me gustaría saber qué se llevan, o sea, qué se llevan de esta presentación. Hay unas dos personas que nos digan ahí qué se llevan, qué aprendieron. Mejor. Hijo, es que estoy con... Ay, Dios. Sí, pues sí, mucha tecnología, Víctor, y bueno, hay que ver las áreas de oportunidad, sobre todo ver la factibilidad, ¿verdad? A ver hasta dónde los clientes están dispuestos a meterle dinero, sobre todo, pues con el costo-beneficio, ¿verdad? Que es la parte que hay que hacerles ver. Si tuvieran casos de éxito o algo, estaría todo dar para verlos. Sí tenemos, Inge, sí tenemos con todo gusto, igual que nos digas específicamente si para ingenios, si para plantas de emergencia que manejan ustedes, si respaldos de energía para UPS, data centers, sí tenemos casos de éxito. Ok, estaría bien, sabes que mucho de lo que tenemos acá son maquiladoras sobre todo arneseras o que se dedican a hacer vestiduras y Okay. tienen un montón de equipos por todos lados. ¿Verdad? Aquí la pregunta básica, Inge, la pregunta básica es, ¿cuáles sus activos críticos y que no deben de parar y quién debe estar trabajando 24/7? De ahí con eso te dicen, yo tengo uno de procesos de pintura y ese no puede parar. Ahí es potencial para que Vender esté ahí. ¿Por qué? Porque es un monitor, es un vigilante que te va a estar midiendo en todo momento y tú puedes anticiparte a tomar decisiones.
Ahí es una pregunta, oye, ¿cuáles de tus activos que tienes actualmente en planta, pues no pueden parar? Y se paran, ¿qué es lo que pasa? Pues que producción, que no deja de bombear oxígeno, que no deja de poner la pintura, de que el horno, de que me cuesta arrancarlo, que me va a costar $500,000 el día, no sé. Preguntar qué es lo que le cuesta también a ellos si para un motor, si para un horno, un proceso crítico. Es una pregunta básica que pueden tener ustedes ahí para sus clientes, usuarios o plantas. Hablando del tema, si son personas de servicio, ¿no? Sí, básicamente, como lo menciona Guillermo, ahorita que comentabas, ingeniero, que decías que a ver si quieren invertir en este tipo de tecnologías. Por eso hablamos mucho, como lo comentó Guillermo y como lo comentó Arturo, de sistemas de uso crítico. ¿Por qué? Te voy a poner el caso de una automotriz. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto muy grande con Volkswagen, Alemania, 2000 puntos de vigilancia. Ahí es otro tipo de tecnología la que se está utilizando por su clase de configuración de sistema eléctrico. Pero se están haciendo un monitoreo de 2000 puntos y tú dirás, wow, están invirtiendo una lana en estos, o sea, costó una lana estos equipos. Sí, sí, la respuesta es sí, imagínate 2000 puntos de monitoreo, pues sí. Ahora, hablando de costo-beneficio, como son sistemas, los automotrices, son sistemas en cadena, son sistemas en serie. Cuando tú paras uno de los sistemas, prácticamente estás parando todas las plantas. Y normalmente una planta automotriz, por ejemplo, una planta como esa de Alemania, que es la más grande del mundo de Volkswagen, dicen, oye, ¿cuánto te sale que te pare la línea de producción? Uf, no, mira, el costo hora de no producción es de $500,000 por hora. Entonces, en lo que encuentro la falla, la corrijo, yo de 3 a 4 horas al menos tengo parados. O sea, ya te costó $2 millones de manera gastos de producción. Más aparte, los daños que se te puedan presentar, más aparte, o sea, todos los costos directos e indirectos. Y entonces cuando alguien le dice, ¿y qué tan frecuentemente tienes esta clase de paros? No, pues sabes que normalmente unas 2 veces por año. Híjole, 2 veces por año, eso significa que te puede costar al año $4 millones. Sí, más o menos es lo que me cuesta esos fallos. Ok, vas a hacer una inversión de $1.5 millones por este proyecto para anticiparte. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena? Pues por supuesto que vale la pena. Por supuesto, porque básicamente vas a impactar directamente sobre esto. Por eso es importante que sean sistemas críticos. Si no son sistemas críticos, una universidad, por ejemplo, ¿por qué no sería crítico? Pues se va la energía y el fallo, sacas a los alumnos y pues ya repondrás las horas de clase, pero no pasa mayormente nada, ¿no? Entonces, justamente es en relación a qué tan crítico sea tu sistema el que respondan a querer hacer la implementación de esta tecnología o no, ¿verdad? Es correcto. Así es como hacer el costo-beneficio para instalar este tipo de sistemas. Y sobre todo, insisto, buscar las áreas de oportunidad, buscar dónde sí es factible y económicamente costeable meter esos sistemas. Sí, claro, porque al final, para la toma de decisiones, siempre se van a basar en el costo, y en el beneficio a cuánto plazo. Sí, entonces, pues también en esa cuestión nosotros le podemos estar apoyando. Sí, regularmente te voy a decir, hay que buscar también empresas que tengan esa visión de estar actualizándose y tener o ser punta de lanza, porque regularmente cuando ponen estos sistemas, y que es cuando les está fallando un sistema o están batallando una grúa viajera, no sé,
Y ya me dice, oye, es que me habías comentado de vender. Le digo, sí te comenté, le digo, es que ya lo quiero poner, que ya me está fallando y no sé qué hacer. Pero eso fue hace un año que lo visitamos y luego te me están diciendo que apenas. Entonces, es como que son reactivos. O sea, por eso se pone ahí, deja de ser reactivo, ¿no? Entonces, regularmente el latinoamericano y que somos reactivos, ¿no? Es la verdad, sí, es la verdad. Entonces, tenemos que pensar hacia adelante, pensar hacia el futuro, en el presente, para que en el futuro no te estén hablando el fin de semana, que oye, el sábado en la noche, el domingo está fallando esto. Para eso es esto, ¿no? Evitar el tipo de antecedentes o eventos de que, oye, es que el fin de semana me están hablando y que está pasando esto. Y ahí vas como bombero, ¿no? Entonces, esta es la tecnología. Para eso es. Sí. Adelante, Gedras. Creo que queréis comentar algo. Ah, no. Bueno, Sí, adelante. buenas tardes. Sí, yo creo que, sí, complementando lo que decía el compañero anterior, precisamente había que, y se nos adelantó, buscar empresas que quieran innovar, ¿no? Que tengan procesos que puedan afectar su razón de ser en la sociedad, ¿no? Yo por ahí estoy por retomar con unos amigos de un hospital, ¿no? Que comentaba de los chillers, de que pues esos chillers son no hay quirófanos y no hay chiller para acabar pronto. Y es un hospital de tercer nivel. Entonces, ya con esto, con lo que vimos aquí contigo, ya nos sentimos con la confianza de abordarlos un poquito más en el tema, ¿no? Y pues vamos a estar en contacto. Sí, y sí los felicito por la presentación y vamos a estar atentos a las que siguen. Vamos a hacer lo posible. Estamos tratando de identificar los las posibles oportunidades, ¿no? Para hacer sinergias. Excelente. Ahí estamos. Aquí estamos aquí. Ustedes pueden fungir como un project manager o un instalador ya puesto en marcha. Como ustedes pueden comprar el equipo con nosotros, pero al fin de cuentas siéntense protegidos o respaldados por nuestro soporte aquí con el ingeniero Arroyo, mis respetos también, con Arturo, por parte mía, y seguimos trabajando para tener ingenieros aquí para soporte, que de hecho ya vienen en camino 2 más. Entonces, estamos apostando RAT con la marca Vender, que realmente es una tecnología fascinante, innovadora, y ustedes saben que siempre apostamos por la innovación, y eso es lo que estamos buscando actualmente. Y les agradezco mucho ahí por sus comentarios, al ingeniero Arroyo también por la presentación, igual también al ingeniero Arturo Mendoza por la presentación. Y aquí estamos para apoyarlos. Mandamos casos de estudio, con gusto, y no Manuel Licea. Si alguien más quiere casos de estudio ya definidos específicamente a lo que trabajan actualmente, con gusto los compartimos. Así es, de hecho la presentación se va a subir al canal de YouTube, creo que por ahí lo mencioné y pues si la requieren también se los podemos enviar, sin problema. Sí, nos mandan un correo, un mensaje y se los mandamos con gusto. Ahí se los manda el ingeniero Arturo. Sí, aquí están nuestros correos y pues bueno, como les mencioné también podemos hacer presentaciones solamente para ustedes que sean ya un poco más específicas. Por ahí hay ingenieros de generación, fotovoltaicos, entonces pues también podemos apoyarlos si quieren implementar este tipo de tecnología, sin problema. Salud. He enterado, muchas gracias. Que no se ha dicho, que no se ha dicho. Sí. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Inges. Gracias a todos, cuídense mucho, por favor, buen día. Igualmente, hasta luego, buen día. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias a todos. Bueno. Dije, me debes unos precios. Para allá, aquí estoy. Desde antes que te fueras a Alemania, mendigo. Aquí te mando tu correo ya para que te manden la información. Te lo agradezco, gracias. Qué bueno que Ahí empezaste Paco. bien. Cuídense mucho. Cuídense mucho, Ige. Ya estás.